Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este curso de ggplot en español en la plataforma RStudio. En el día de hoy vamos a aprender cómo se hacen facets en los gráficos. Los facets son como una especie de rejilla en la cual podemos dividir el gráfico en varias partes de acuerdo a una variable. Me explico, si tenemos una variable que tiene categorías, podemos dividir el gráfico para cada una de las categorías y ver el comportamiento aislado de acuerdo a esa categoría. Para hacer este ejemplo, pues vamos a seguir utilizando los mismos datos que traíamos de videos anteriores, que es los datos de MTCars. Recuerden que habíamos realizado un ajuste a los datos para que estos fueran categóricos en algunas variables que están allí marcadas en verde. Y pues vamos a empezar con el gráfico. Entonces recuerden que nuestros datos son estos, los que están acá en la parte inferior de la pantalla. Tenemos este gráfico de ejemplo que logramos en esta variable y recuerden que es este. Entonces aquí tenemos nuevamente el gráfico de caballos de fuerza contra millas por galón en un diagrama de dispersión y nos está mostrando la forma del motor y los cambios de acuerdo a las figuras y los colores respectivamente. Ahora vamos a agregar una rejilla, un facet de acuerdo a otra de las variables categóricas. Entonces, por ejemplo, otra de las variables categóricas que tenemos es la cantidad de cilindros. Entonces vamos a tomar nuestro gráfico de ejemplo y le vamos a sumar una función que está dentro del ggplot que se llama facetGraph. El facetGraph nos ayuda a hacer el tema de las rejillas, aunque también la podemos hacer con otra función que se llama facetGrid, que ya les vamos a mostrar para qué sirve. Entonces el facetGraph yo le puedo colocar la virguliña al 126 en el teclado de acuerdo a la cantidad de cilindros. Entonces cuando yo ejecuto esto, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que nuestro gráfico se divide en subgráficos, donde cada uno de los subgráficos corresponde a una cantidad de cilindros. En la parte de arriba podemos ver que está 4, 6 y 8, ¿sí? Digamos que yo no quisiera ver este gráfico en 3 columnas, sino que lo quisiera ver en 3 filas. Entonces yo puedo colocar dentro del facetGraph un parámetro que se llama encol, número de columnas igual a 1, y cuando lo ejecuto entonces él nos coloca en una cantidad determinada de columnas, que en este caso sería 1. O puedo colocar que quiero 2, entonces él va a cambiar a este formato. Eso lo organizamos de acuerdo a la cantidad de categorías que tengamos. También existe otro parámetro que se llama enrow, que tiene la misma funcionalidad. Yo puedo colocar que quiero, por ejemplo, 2 filas y pues nos muestra ahí exactamente el mismo gráfico en este caso. Ese es una forma de hacer facets o rejillas, pero también puedo utilizar otra función que se llama facetGrid. Funciona de forma similar, sin embargo acá tengo que colocar punto, virguliña y la variable que quiero trabajar. Él nos va a traer pues un gráfico de este tipo. ¿Qué diferencia tiene este? Que yo puedo a este agregarle una segunda categoría. Entonces, por ejemplo, otra de las categorías que no estamos graficando es la cantidad de carburadores. Entonces puedo colocar que carburadores contra cilindros. Carburadores contra cilindros nos aparece entonces, por ejemplo, un carburador con 4 cilindros sería este gráfico, un carburador con 6 cilindros sería este gráfico y así sucesivamente. Entonces el facetGrid nos deja colocar dos variables, una en el X y otra en el Y. Vamos a volver a nuestro facetGraph para mostrarles otro parámetro que es interesante conocer. Resulta que cuando nosotros hacemos una rejilla de este tipo, siempre él va a colocar los ejes de acuerdo a la escala de todos los datos. Por ejemplo, aquí vemos que este gráfico va de 100 a 300, este también va de 100 a 300 en el eje X y todos van de 10 a 35 en el eje Y. Si yo quiero que esos ejes sean libres, yo puedo colocar el parámetro scales y le coloco free para que él diga los coordenadas van a ser libres. Entonces vemos que este cuadro ya va de 60 a 100 algo y el eje Y tiene 25 y 35 en estas líneas, pero este otro gráfico tiene 18, 19, 20 y 21. Entonces ahí tenemos una escala diferente para cada gráfico. Si solamente quiero que el libre sea el eje X, le coloco free-x. Entonces en este caso
el eje X será variable, pero el eje Y será fijo. O si quiero que sea el eje Y el que quede fijo, le coloco free Y. Entonces en este caso el eje Y será libre y el eje X será fijo. Bueno, adicionalmente pues podemos seguir trabajando con el resto de las capas que hemos visto. Si yo quiero colocarle que a este gráfico un título que diga caballos de fuerza versus millas por galón por cilindros, entonces ya podemos igual colocarle el título de esta manera. Bueno, espero que este video sea de utilidad para ustedes y recuerden que estoy subiendo periódicamente estos videos para aprender ggplot dentro de RStudio. Si te gustan los videos, suscríbete para poder seguir recibiendo las notificaciones. Una buena noche.